Ya te vi, estás levantando la mano. Ya. Buenas tardes, estimado público. Bienvenidos y bienvenidas a la 18ª Feria Internacional del Libro de Lima, organizada por la Cámara Peruana del Libro, promovida por la Municipalidad de Jesús María y auspiciada por Petroperú, el Diario El Comercio y la Universidad Alas Peruanas. A continuación vamos a realizar la presentación del libro Los pecados de Aiko Tanaka, de Jesús Astorga Castro. Sobre el autor: es productor periodístico de primera edición de América Televisión y hoy hace su debut como escritor. Nos acompañan en la mesa el periodista y escritor Hugo Coya y el editor de Acabas, Daniel Zúñiga. Fuertes aplausos para nuestros invitados. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Quiero agradecer a Jesús por permitirme esta tarde presentar su primera novela, Los pecados de Aiko Tanaka y lo que hay detrás de las noticias. Antes de hablar de la obra que nos congrega, quisiera contarles que conozco a Jesús aproximadamente una década, cuando ingresé a laborar América Televisión. Como ustedes ya saben, Jesús es el productor del noticiero Primera Edición y trabaja desde hace mucho tiempo en la televisora. Quienes me conocen saben que no me gusta proporcionar elogios gratuitos, pero debo indicar que pocas personas que trabajan en televisión poseen el talento de Jesús. Él no solo sabe a la perfección sus tareas, sino que combina con un extraordinario sentido del humor y una mordacidad sorprendente su trabajo. Siempre logra ver el lado distinto de las cosas y nunca permite que la rutina lo convierta en una persona que simplemente hace algo apenas por cumplir. Es más, Jesús le toma tan a pecho lo que hace con tal ímpetu que empuja al resto de sus colegas con una fuerza sorprendente. Nunca se queda callado frente a lo que considera una injusticia o algo que siente inadecuado o incorrecto. Este espíritu irreverente muchas veces le ha causado numerosos dolores de cabeza, grandes broncas en una sociedad como la peruana, tan acostumbrada a la hipocresía, a la mediocridad, a los términos medios, a los grises. Esta personalidad de Jesús le ha permitido obtener también el respeto y grandes simpatías entre todos aquellos que hemos tenido la suerte de trabajar con él. Ustedes se preguntarán a estas alturas por qué estoy hablando de Jesús el autor y no de la obra. La respuesta es sí. Como se trata de su primera novela, muchos de ustedes aún no conocen al gran ser humano autor de este libro, y quise mencionarlo, puesto que muchos rasgos de su personalidad los encontrará el lector plasmados allí, en los pecados de Aiko Tanaka y lo que hay detrás de las noticias. Es detallista al extremo, obsesionado por la veracidad, perseverante y fundamentalmente un extraordinario ser humano. Kapuscinski decía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas, y yo quisiera agregar que para emprender el camino de la literatura también. ¿Cómo imaginarnos la bondad si nunca la hemos tenido en nuestras propias vidas? ¿Cómo imaginarnos el sacrificio, la esperanza, la entrega, el pundonor? La buena literatura, entonces, solo puede asentarse sobre lo que realmente hemos sentido o aquello que se encuentra próximo a nuestra realidad. Claro que muchos cuestionarán esto y dirán que los literatos deben ser capaces de poseer una febril imaginación, de superar los límites de su propia experiencia y racionalidad. Pero en los tiempos que corren, para lograr una auténtica sintonía con el público, la imaginación debe tener algún elemento de realidad que le permita al lector creer que lo que lee es al menos verosímil y que el autor ha investigado lo suficiente para hacer su relato creíble. Dicho todo esto, debo señalar que esa es la esencia de esta novela, la cual busca retratar dos mundos aparentemente diferentes: aquel que la gente percibe en el exterior de una situación
y aquel que sucede detrás de las puertas cerradas. Es decir, dos mundos completamente distintos, que al final convergen y se transforman en aquello que nosotros llamamos una vida. Es la eterna división entre vida pública y la vida privada, entre la profesional y la que no lo es, aquella que no importa cuán interesante o inviable sea, pero que cada una de ellas tiene una parte de la otra y se complementa finalmente manteniendo cada una sus diferencias y efectos. William Faulkner, en su novela Una rosa para Ellen, usa por ejemplo un orden cronológico extraño para mostrar que siempre hay una nube oscura en un escenario perfecto, entre lo que mostramos o lo que realmente somos. Faulkner también relata a través de imágenes vivas y el simbolismo que Emma, la protagonista, es una prisionera de los dos mundos de su vida pública y privada. Nos muestra la pobreza de Emily, quien no es capaz de hacer frente plenamente a cualquiera de los dos mundos porque nunca aprendió cómo hacerlo. Así podemos trazar un paralelo con la vida de la protagonista de esta novela, Aiko Tanaka, una descendiente de inmigrantes japoneses que va descubriendo la vida, el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, el desengaño, la desesperanza, tratando de superar cada una de estas etapas como si fueran obstáculos para alcanzar la ansiada felicidad. Se trata pues de una reflexión que nos invita a preguntarnos: ¿es la vida una imagen real o apenas un reflejo de lo que nosotros llamamos realidad? O peor aún, de aquello que simplemente percibimos como realidad. Pero la historia de Aiko y su búsqueda de la felicidad es también un recorrido por la historia reciente del Perú. La crisis económica de la década de los 80, el terrorismo, la inmigración forzada de 3 millones de compatriotas durante ese periodo, su viaje a la tierra de sus ancestros japoneses para estudiar o para reencontrarse con unas raíces que descubren. En realidad ya no están allí, sino en la tierra donde nació y creció. Es decir, sus viajes, como lo de los otros personajes de la novela, también se convierten en un descubrimiento de su propia esencia, de su propia identidad. En esos viajes aparece su compañero de travesía, el reportero de televisión Ignacio Univaso, quien hace de las noticias, de los hechos protagonizados por los otros, su razón de vivir y su forma de realización profesional y personal. Es decir, vivir la vida de los demás como si fuera nuestra. Esa es una gran paradoja que los periodistas casi siempre enfrentamos y que, como en el caso de Univaso, lo conducen a una encrucijada profesional cuyo desenlace evidentemente no voy a contar para no estropear la lectura de la obra. El relato de Astorga se basa fundamentalmente en diálogos, permitiéndonos conocer la historia desde la perspectiva de los personajes sin que nadie nos lo cuente. El notable escritor y periodista español Juan José Millás califica